Quienes hayan venido a Medellín entrando por el norte o por el sur, o quienes hayan salido a pasear por el norte o por el sur, quizá hayan notado unas extrañas estructuras grises que parecen huevos gigantes petrificados. A algunos se les habrán parecido a la planta nuclear donde trabajaba Homero Simpson. A otros, el abuelo les habrá dicho: vea esos huevos de dinosaurio, eso antes eran puras mangas. Lo cierto es que tienen que ver con todos los habitantes del Valle de Aburrá. ¿Saben qué son? Si dijeron, esos son tanques de agua, no. Si dijeron, esos son plantas de tratamiento de agua, muy bien. Si dijeron, eso es para purificar el agua, no. Si dijeron, esos son plantas de tratamiento de aguas residuales, muy bien. Esas estructuras son plantas de tratamiento de aguas residuales. Y lo decimos con mucha propiedad. Ahí después de la planta de tratamiento a la derecha, por ahí queda mi casa. O ahí después de la planta de tratamiento, ahí lo espero en la esquina. Pero ¿sabemos realmente qué es y cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales, además de para servir de punto de referencia? En una planta de tratamiento de aguas residuales es donde las aguas que están sucias y contaminadas tratan de recuperarse mediante unos procesos físicos, químicos y biológicos. Mi vida laboral es de 27 años, todo el tiempo relacionado con el agua. Tuve como misión encargarme de la operación de la planta de Aguas Claras. Yo soy Juan Alberto Vélez Zuluaga, soy ingeniero agrónomo en la academia, trabajo en proyectos de investigación con temas ambientales básicamente. Mi nombre es Antonio Alejandro Quintero Vallejo, soy ingeniero químico. Soy Santiago Rendón, he usado la planta de tratamiento de agua como punto de referencia para entrar a Machado y hoy junto a ustedes voy a aprender qué es y cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales. En Medellín hay dos plantas para el tratamiento de aguas residuales, una en el sur llamada San Fernando y otra en el norte llamada Aguas Claras. Como su nombre lo indica, las plantas para el tratamiento de aguas residuales tratan aguas residuales, las descontaminan. Pero, ¿cuál agua? ¿Esa agua viene de dónde? De una casa, de los residuos domiciliarios, fundamentalmente son las aguas grises de las cocinas y las aguas negras de los baños y de los sanitarios, ¿cierto? Nadie en su casa tiene la posibilidad de atajar eso. Entonces tenemos aguas grises y negras con materiales orgánicos y tenemos industrias que aportan, por ejemplo, metales pesados, colorantes, muchas otras cosas. Ahí también van las aguas hospitalarias. Entonces todas esas aguas llegan también a las plantas de aguas residuales. En una planta de tratamiento de aguas residuales lo que hacemos es descontaminar el agua por etapas. Las etapas iniciales, remover basuras, sólidos grandes, sólidos sedimentables, arenas. Pero tengo una inquietud. Algo que yo pensaba y algunas personas que conozco es que el agua del río entraba a la planta de tratamiento y de ahí la devolvían al río, porque luego el agua de las casas no va a parar a los ríos. Pues en mi precario conocimiento de la historia de las ciudades yo me imaginaba que era así. El agua de las casas sale por tuberías y va a dar a los mares, ríos, quebradas o cañadas. Por eso es que no es tan chévere ir a nadar en el río Medellín o hacer kayak allá o pulparis. ¡Hey, pulparis! ¡Un mosco! ¿O estoy muy equivocado? No hay descarga de agua residual al río, ni quebradas. Esa agua anteriormente llegaba a los ríos. No hay captura de agua residual del río hacia la planta, no. Hoy las ciudades importantes, como Medellín por ejemplo, tienen unos colectores que van paralelos al río Medellín. Se recolecta y transporta desde sanitarios, lavamanos, descargas industriales, duchas, cocinas, a través de un sistema de tubería. Les cuento que estos colectores tienen 2,5 metros de diámetro. Pero hay colectores en otras ciudades de 15 y 20 millones de habitantes que tienen que tener 4, 5 y 6 metros de diámetro. La cual se va incrementando a medida que se va recogiendo más agua residual. De una casa, de una industria, de un barrio, media ciudad, de una ciudad, en fin. Eso se llama recolección y transporte. Las plantas de tratamiento de aguas residuales generalmente tienen 3 procesos: primario,
secundario y terciario. En Colombia, las plantas de tratamiento de aguas residuales llegan hasta el tratamiento secundario. El tratamiento terciario consiste en procesos adicionales para que el agua tratada pueda ser reutilizada como recurso hídrico. Viene lo que se conoce como un tratamiento primario. Nos encontramos ubicados en la zona de rejas. Hace parte del proceso de pretratamiento de la agua residual. Esto funciona de la siguiente forma. Ese colador va atrapando las partículas que hacen parte de basura, material particulado, arena, grava, que puede venir en el agua residual. Eso se logra a través de un sistema de rejas de diferentes dimensiones. La dimensión va siendo de mayor a menor a medida que el flujo pasa por los sistemas de las rejas. Esto está en movimiento, lo sube a la parte superior. Allá hay un cepillo que lo limpia y lo descarga a un canal que transporta esa basura con agua al sistema de compactación de basura que está en la parte de atrás. Ya que nuestro invitado habló de materiales gruesos y aprovechando que veo esa rodaja de zanahoria que sobrevivió al viaje por el alcantarillado, no, pues la mutante, superpoderosa, indestructible zanahoria, pero llegar en esas condiciones, pues sí, mera Saiyajin. A propósito, ¿qué otro tipo de elementos quedan atrapados en estos coladores? Santiago, en el agua residual vienen múltiples elementos: cadenas, anillos, dinero, monedas, carritos de colección. De todo menos me esperé a que llegaran carritos de colección. Así que si en su familia, a sus hijos o al coleccionista de carritos se le han perdido misteriosamente y de manera sistemática, y usted buscó bajo la cama y no los halló, buscó en toda la pieza y no los encontró, buscó en toda la casa y no los descubrió, puede que alguien los haya vaciado por el excusado. De hecho, hoy ya no lo tenemos por acá, pero aquí hubo por aquí una exposición de carritos. Los iban acumulando y los iban poniendo por aquí en uno de estos equipos. Mucho de lo que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales proviene de los baños, específicamente del sanitario, incluidos los carritos de juguete. Y uno de los secretos para que el contenido de este mobiliario, esté vestido o no, con un vestidito de lana que le hizo la abuela, siga su camino hasta la planta y no se devuelva, tiene que ver con el sifón en forma de S. ¿Y saben ustedes quién se lo inventó? Les voy a dar pistas. Fue un relojero, un ebanista o un físico. ¿Qué creen? Yo creo que un ebañista, por lo de baño, ¿no? Corría el siglo XVI y reinaba en Inglaterra Isabel I. Uno de sus cortesanos era maestro de arte y poeta, pero había algo que lo inquietaba, y poco tenía de obra de arte y casi nada de poesía. Harrington quería encontrar una manera de disponer adecuadamente los desechos humanos. Le dio rienda suelta a su imaginación y se ingenió en un lugar apartado y privado una especie de taza con un sistema de vaciado con agua. Se había inventado un sanitario. Se cree que sus contemporáneos recibieron con cierta burla y escepticismo su creación, y quizás sea la razón por la cual la reina Isabel I le negó la patente que le permitiera comercializar su poética creación. 2 siglos más tarde, un relojero decidió ocupar su tiempo en menesteres diferentes a su oficio, y se puso en la tarea de diseñar un sanitario, que conservaba el mismo principio del creado por Harrington 2 siglos atrás. Una descarga de agua limpia se encargaría de arrastrar los desechos de los humanos lejos de la vista y el olfato de estos. Pero la verdadera innovación del relojero estaba muy bien calculada. Su retrete estaba dotado de un sifón en forma de S, lo que le permitió mantener un nivel de líquido en la taza, de modo que pudiera ser instalado en las casas. Cummins contrató a un ebanista, que le ayudó con algunos detalles como el asiento de los usuarios. Con el tiempo, este ebanista pensó que podría mejorar el sistema y en 1778 patentó su modelo mejorado y lo comercializó con éxito. Invento que siguió evolucionando.
A los diseños en madera le siguieron inodoros en cerámica en el siglo XIX. Para ese entonces ya se había expedido la Ley de Salud Pública en Inglaterra, que entre otras cosas obligaba a que todas las viviendas nuevas estuvieran dotadas de inodoros. El sifón en forma de S de los sanitarios fue inventado por un relojero inglés. Inventos importantes y el sifón en forma de S que diseñó un relojero inglés. Y descubrimientos importantes y el que hizo Jon Snow. No el señor de la serie Game of Thrones, sino Jon Snow, un médico británico en 1854, que descubrió que un brote de cólera que había en Londres en ese año era causado por aguas contaminadas con materia fecal. ¿Y cómo lo descubrió? Pues investigando. Él asoció los casos con el uso de una bomba de agua que prestaba su servicio a un sector de Londres. Las autoridades sanitarias retiraron la bomba de agua y efectivamente bajaron los casos y las muertes. Y desde ese momento se quedó sabiendo que las aguas contaminadas pueden causar enfermedades. Y por eso es muy a lo bien que existan plantas de tratamientos de aguas residuales. Y nosotros vamos sabiendo hasta ahora que estas plantas tienen primero un proceso de filtrado, donde quedan carritos, anillos, relojes, cadenas y rodajas de zanahoria. Pero luego de eso, ¿qué sigue? La etapa siguiente es lo que sedimente por gravedad, separarlo del agua. O sea, lo que se vaya para el fondo. Resulta que esas aguas van allá, pero llevan mucha arena, se les llaman aguas de escorrentía. Viene otro proceso físico, pasan a unos desarenadores. Esta zona en donde nos encontramos se llaman tanques desarenadores. Su función es quitar la arena del agua. Es unos tanques donde lo que se persigue es separar la arena del agua residual para continuar al proceso siguiente. Hay una motobomba pegada del tubo, montada en este puente móvil, barriendo el fondo, succionando la arena que se deposita en el tanque y la extrae a este canal. Y la arena viaja con el agua hasta allá, que eso se llama el pozo del bombeo de arenas. Ya con la arena y agua puesta allá, se hace otro bombeo hacia lo que se llaman lavadores clasificadores de arena y ya la arena queda para disposición final. Todo eso también se junta después con los otros materiales gruesos y es sacado de la planta y llevado generalmente a rellenos sanitarios. Y el proceso que sigue ya se llama tratamiento secundario. Ese proceso involucra biología. Recapitulemos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen procesos físicos, que en este caso son recoger las aguas, transportarlas, colarlas, filtrarlas y reposarlas. Para esto se utilizan máquinas y leyes de la física, pero también están los procesos biológicos y para ello se utilizan seres vivos. Y no los humanos que están trabajando en las plantas, a ellos muchas gracias, pero en este caso no se trata de macroorganismos, sino de microorganismos, de esos seres que solo pueden ser vistos a través de un microscopio. Si les gusta el tema de los microorganismos, ya hicimos un programa al respecto, pueden buscarlo y lo ven. Un tipo de microorganismos son las bacterias y ellas son las encargadas de hacer el trabajo sucio en las plantas de aguas residuales. ¡Ay, pero no le eche el agua sucia a las bacterias! Pero no importa, a ellas les gusta. Para ellas, estar en las plantas de aguas residuales y nadar en esas piscinas es como estar en Disneylandia. Los tanques de aireación hacen parte de lo que se llama típicamente en el tratamiento de las aguas residuales el tratamiento secundario. Empezamos a hablar de un proceso biológico, antes estábamos en un proceso físico, ahora estamos en un proceso biológico. Primero, por el fondo, esos tanques están perforados y les inyectan oxígeno. Condiciones ambientales para que microorganismos que vienen en el agua residual hagan su crecimiento y su alimentación desde la contaminación que trae el agua disuelta. Y ahí vamos a favorecer un tipo de bacterias, que son las bacterias que se llaman aerobias, que necesitan oxígeno. Son muchos tipos de bacterias. Normalmente son familias de microorganismos llamados vorticelas, rotíferos, microorganismos filamentosos, ciliados, amebas. No es un grupo único y exclusivo de microorganismos, son distintos microorganismos. Vamos monitoreando las cantidades de bacterias que hay en este proceso en que se llaman lodos activos o lodos activados. Normalmente los microorganismos que se usan en el tratamiento del agua residual vienen propiamente incorporados al agua residual. Van quedando en las paredes de los tanques y ahí se va multiplicando y lo que necesitan es
comida y oxígeno para trabajar. Lo que se hace realmente en la planta es que se facilitan las condiciones de aire para que respiren, hagan ciclos de vida, nazcan, crezcan, se reproduzcan, mueran en altísimas concentraciones, de tal forma que en un solo pasón por un proceso sean capaces de comerse toda la contaminación que trae el agua. Todo este grupo, toda esta comunidad de bacterias empiezan a alimentarse de una manera muy bonita y a descomponer y a hacer su trabajo. Como son microscópicos, se alimentan a través de su membrana celular de la contaminación. Si lo que les gusta a estas bacterias es la contaminación, pues tremendo banquete se están dando en esos tanques. Vea, es que echan espuma de la felicidad a las berriondas y esa espuma muestra bacterias felices comiendo contaminación, pero también es indicador de proceso de la descontaminación. Y con todo respeto y gratitud para los humanos que trabajan en las plantas, pero las que hacen el trabajo duro ahí son las bacterias, ¿sí o qué? Espero que las tenga con contrato indefinido. Santiago, sí, aquí los microorganismos están de manera abundante alimentándose de la contaminación. Los obreros de esta compañía, los más queridos y los más mimados, son los microorganismos que tenemos en los tanques de aireación. La gran mayoría del trabajo fuerte de una planta de aguas residuales las hacen las bacterias. Son biocontroladoras y están en una cantidad de ambientes o ecosistemas ambientales que uno ni se alcanza a imaginar. Lo que me va a tocar seguirme imaginando, porque aún no hemos hablado de eso, es qué pasa en esos tanques gigantes de los que hablamos al comienzo, que parecen huevos y que están al norte y al sur del Valle del Aburrá. Porque yo juraba y perjuraba que era ahí donde ocurría el proceso de descontaminación de las aguas. Porque, ¿qué más se puede hacer en esos tanques tan gigantes? Sabremos qué son y para qué sirven después del corte. Si de pronto a alguno de ustedes se le ha pasado por la mente que lo que se hace en estas plantas de tratamiento de aguas es potabilizar el agua para el consumo humano, pues le cuento que no. Una cosa es potabilizar el agua para el consumo humano y otra cosa es descontaminar el agua que los humanos contaminamos de diversas formas. Y esto es lo que se hace en una planta de tratamiento de aguas residuales, como la de Aguas Claras o la de San Fernando, que juntas recolectan y tratan más del 84% de las aguas residuales del Valle de Aburrá, evitando así que más de 140 toneladas diarias de materia orgánica lleguen al río. Ingeniero, ¿a dónde va? ¿Cuál es esa parte del proceso? Santiago, nos encontramos en los tanques de sedimentación final. Este es el último proceso asociado al agua. Estos tanques tienen un brazo móvil donde yo estoy en este momento. Ese brazo móvil tiene dos funciones. La primera función es en la parte superior recoger la nata, que es lo que vemos en la parte de allá, una nata superficial. Eso se retira del proceso. Y en esos tanques circulares entonces empieza un proceso en que los otros materiales se empiezan a sentar y van quedando las aguas más claritas arriba. Entonces empieza un proceso como de decantación y después esos materiales se van retirando. Y en la parte del lado de acá, en la parte de fondo, este brazo barre el fondo para concentrar el lodo al centro y retornarlo a los tanques de aireación, que es el proceso anterior. Ingeniero, antes de que se aleje más en ese brazo móvil, ¿nos podría contar en qué condiciones de descontaminación queda el agua que pasa por esta planta de tratamiento? Gracias. Las condiciones con las que nosotros estamos entregando el agua superan los 5 miligramos litro de oxígeno y para que exista vida acuática se necesitan mínimo 3 miligramos por litro. Acá el agua descontaminada se vierte al río Medellín. Esta es la etapa final del proceso de tratamiento. Ahí se ha logrado en muchos casos reducir hasta el 85% de la contaminación. Pero, ¿cómo así? Que ustedes están diciendo que ya que la etapa final y que el agua ya llega al río toda descontaminada, ¿y los tanques qué? Nos tienen esperando, queremos saber qué son esas estructuras gigantes, son adornos, son así como excentricidades para llamar la atención ahí de visaje, o cuál es la utilidad real de esos huevos gigantes que ni sé cómo se llaman. Esta instalación tiene dos procesos biológicos. Este en el
en estos tanques alrededor, un proceso aerobio, o sea, nosotros debemos mantener unas condiciones de aire, y en el plano de fondo lo que vemos, esos tanques en forma de huevo son digestores anaerobios. Lo que no está, digamos, tratado y necesita realmente pasar a otro proceso es lo que va quedando en el fondo, y ese material entonces va a un proceso muy bonito donde intervienen otras bacterias. Estas bacterias ya se llaman bacterias metanogénicas. Esas bacterias no necesitan oxígeno. Ese proceso biológico recoge los microorganismos gorditos que ya hicieron trabajo aquí en estos tanques de comer contaminación, se convierten en lodo, van a esos tanques bajo una condición de no aire, no les podemos poner aire. Se produce un proceso de biodigestión. ¿Por qué bio? Porque lo van a hacer bacterias, no necesitan oxígeno. Y ese es el proceso que todo el mundo logra ver un poco desde afuera, porque se lleva a cabo en esos huevos. Bajo otras condiciones de temperatura y mezcla, lo que logramos allá es producir un combustible que se llama biogás. Entonces, si yo entro 100 kilos de lodos, saco más o menos el 30%, o sea, saco 30 como en biogás, y todo ese biogás se puede convertir después en energía eléctrica. Se usa como combustible para generar energía eléctrica para los mismos equipos de esta instalación. Cuando los lodos, esos fangos que traemos hasta acá, entran a la fase de metanogenización en esas cebolletas y se va a producir ahí el gas, esos lodos ya cambian el nombre. Biosólidos, básicamente son aguas domiciliarias. Terminan convertidos, si son bien manejados, en un buen abono que sirve para muchos propósitos. ¿Ustedes saben qué tienen que ver las vacas con los biodigestores? Si dijeron ni mu, no, sí tienen que ver. Las vacas tienen 4 estómagos. Uno de ellos es el rumen, que es como un biodigestor, porque allí habitan bacterias que producen metano a partir de los alimentos, como los biodigestores de las plantas de tratamientos de aguas. Las vacas tienen como subproducto la boñiga, y esta planta tiene como subproducto entre 150 y 180 toneladas de biosólidos, que se utilizan, entre otras cosas, para la fertilización de suelos, mucho mejor a que vayan a parar al río o al mar. Estas plantas de tratamientos de aguas residuales ayudan en parte a solucionar el problema de la contaminación del agua en la Tierra. Problema que no tiene la Luna, porque allá no hay agua ni humanos. Lo que sí hay es cráteres con nombres de personas que dejaron su huella no en la Luna, sino aquí en la Tierra. Hoy me vine hasta la Luna para presentarles el cráter Pasteur, que si no lo han visto es porque está en la cara oculta de la Luna. Este cráter lleva su nombre en homenaje a Louis Pasteur, reconocido, entre otras cosas, por sus aportes a la microbiología y por una idea sencilla pero trascendental: calentar el líquido para eliminar las bacterias nocivas para la salud. De ahí el término pasteurización. Louis Pasteur tiene su cráter en la Luna porque se atrevió a pensar diferente, porque con su trabajo ayudó a entender el papel de los microorganismos en muchas enfermedades y porque puso la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.